Son de las tres que las están clases en que me el... aparecen ahí. Sí, sí, Está bien la nada separado. misma, hemos hecho súper pocas clases, y la primera me parece que no se grabó. Ya. Bueno, ojalá aparezca su compañero. Eh, el mundo de los sensores, actuadores y sistemas de control los vemos hoy en día en múltiples sistemas, no tan solo en los sistemas fotovoltaicos, sistemas térmicos, sino que lo vamos a ver también en la domótica, que vamos a ver también de qué habla la domótica, de qué trata, que hoy en día está tan de moda, y se compone de un flujo de funcionamiento en el cual los sensores van a entregar información a mi sistema de control para que el sistema de control genere una actuación en los actuadores. Los actuadores puede ser un motor, puede ser un calefactor, puede ser una llave, puede ser una luminaria, puede ser una turbina, puede ser una bomba de recirculación, por ejemplo, en un sistema solar térmico. ¿Ya? Una instalación de control, sea domótica o inmótica, está compuesta por tres componentes fundamentales: los sensores, sistema de control y actuadores. ¿Usted sabe lo que es domótica o inmótica? No, primera vez que escucho hablar. Hablan de lo mismo, pero en diferentes situaciones, en diferentes lugares. Cuando hablamos de la domótica, habla de todo el sistema de control basado en sensores, sistema de control y actuador con el cual yo puedo instalar en mi vivienda y puedo realizar un control, ya sea predictivo o un control programado de la casa. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos computadores que se conectan, perdón, muchos refrigeradores que se conectan a Internet, tenemos luminarias que se conectan a Internet, se conectan a una plataforma en la cual yo puedo controlar el encendido de luces, el nivel del refrigerador, el nivel del calefón, puedo incluso hoy en día con las calderas, la calefacción a pellet, las estufas a pellet, puedo encender la estufa antes de que yo llegue a mi hogar. Todo esto lo trabaja la domótica. La domótica más básica es la que nosotros comenzamos a ver hace unos 10 años atrás con los sensores de movimiento, en las cuales un sensor de movimiento entregaba una información a un controlador, el cual puede variar la intensidad de la luz con que se activa, el tiempo de duración de la activación y también con la sensibilidad que el sensor capta el movimiento, ¿ya? Entonces, hoy, partiendo desde esta base de sistemas de control, podemos instalar, por ejemplo, en un edificio luminarias para que cada vez que una persona se acerque al punto que se requiere la iluminación, se encienda la luminaria. ¿Qué ganamos con esto? Ahorramos una cantidad de energía gigantesca. Hoy en día, parte de los planes de eficiencia de las empresas incluyen domótica en sus sistemas. ¿Dónde más veo domótica? Por ejemplo, yo voy a la Copec, me voy a lavar las manos y basta con acercar las manos a la llave y ésta se enciende. Yo alejo las manos de la llave y ésta se corta el agua. Entonces no tenemos tiempos muertos, ahorramos electricidad de la bomba y ahorramos también agua. ¿Ya? Hace poco me ha tocado trabajar en dos proyectos con domótica, uno es en un condominio en Santa Inés, donde se instalaron sensores en los estacionamientos. Por lo tanto, la iluminación del estacionamiento se activaba con la presencia con la presencia de un automóvil en la entrada del estacionamiento o con la presencia de personas en la salida de la puerta hacia el estacionamiento. Por lo tanto, fuese una persona que ingresa al estacionamiento hacia su auto o una persona que llega en su auto al estacionamiento, permite que se encienda la luminaria para que esta persona pueda llegar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su vehículo o de su vehículo a la puerta hacia los ascensores. También se realizó en una comunidad donde hay un conjunto de duchas
otro cubículo con baños y otro con lavamanos. En este caso, estos 3 cubículos están en un espacio común y se instaló un sensor para una iluminación de los 3 cubículos cuando una persona se acerca a este sector, y cada módulo tiene su sensor independiente para cuando uno ingresa a cada uno de estos módulos. Entonces, yo cuando me voy acercando al sector de los baños, ducha y lavamanos, se enciende una luminaria, y luego si yo entro a la ducha, voy al sector de lavamanos o entro a los WC, a los baños secos, se enciende una segunda luminaria independiente del lugar donde yo vaya a utilizar. Esto sigue aumentando enormemente la eficiencia del sistema. Una domótica mucho más simple es la utilización de fotoceldas, por ejemplo, en las luminarias viales, donde la luminaria, mediante una fotocelda, que es un circuito que al recibir radiación solar activa o desactiva una luminaria, nos permite generar una iluminación inteligente también y no tener gasto de electricidad cuando no se requiere la luminaria, ¿ya? Los sensores son dispositivos que recogen información del mundo real y la entregan al sistema de control, de forma que si el sistema de control entienda y pueda procesar todas estas decisiones. Por ejemplo, un sensor de temperatura, de estado de puerta abierta cerrada, un sensor de humedad, velocidad de aire o nivel de CO2, por ejemplo, el que traen los Calefón. Un Calefón tiene más de un sensor, por lo general tienen 2 sensores de CO2, y estos sensores, si se contaminan con hollín, ¿qué es lo que va a suceder? Va a detectar, puede detectar la mayor presencia de CO2, ¿ya? Y puede generar que el califón no encienda, solo por falta de mantenimiento, por falta de limpieza, ¿ya? En el caso de humedad, o en el caso de humo, por ejemplo, sabemos que hay edificios, hay instalaciones que tienen sensores de humo, y cuando detectan humo, enciende una alarma o activa un sistema de control de incendio mediante el flujo de agua que se podría activar en cierto lugar, ¿ya? La función del sensor es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control. En energía solar fotovoltaica, diversos sensores detectan la temperatura de las baterías, la temperatura del inversor, la temperatura de los paneles, los flujos de corriente, los flujos de potencia de entrada y de salida, y en base a esto activan ventiladores para bajar temperatura, o activan sistemas de seguridad, sistemas de emergencia para evitar un sobrecalentamiento o una falla en estos sistemas, ¿ya? Los actuadores son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo real, ¿ya? Por ejemplo, motores, relés, pistones, válvulas, indicadores luminosos, ¿ya? Por ejemplo, los testigos, que se utilizan mucho en un tablero, tablero de alimentación, que es esta lucecita que va en un tablero afuera. Si son 3 luces, me indica que el tablero es de corriente trifásica, y en los 3 testigos, que se llaman pilotos, ese es el nombre en electricidad, los 3 pilotos, si están los 3 encendidos, quiere decir que las 3 fases están activas. Si hay un solo piloto, quiere decir que es un monofásico. Si el piloto, por lo general es una luminaria roja, está encendida, hay corriente. Si está apagado, no hay corriente. Estas luminarias, estos pilotos van conectados directamente a la alimentación. Pasan por un fusible y luego a la alimentación. Por lo tanto, si no está el fusible en mal estado, no se ha dañado el fusible o el piloto, es un indicador de la presencia o no presencia de electricidad en mi tablero, ¿ya? Válvulas, por ejemplo, la válvula solenoide de mi sistema atmosférico. Las válvulas solenoides, la válvula que permite el llenado de mi termo cuando mi termo es atmosférico y mantiene siempre su nivel al máximo.
para poder optimizar el sistema, ya sea para utilizar el termo como masa térmica o para utilizar el termo como el aportador, como el recurso hídrico de agua caliente sanitaria en mi hogar, por ejemplo, en un sistema atmosférico. ¿Ya? Los sistemas de control reciben información del entorno, sobre información de los sensores, ¿ya? Sobre lo que queremos realizar, si queremos realizar algún tipo de acción en alguno de los actuadores, por ejemplo, variar la temperatura de un ambiente, encender o apagar luminarias, o encender o apagar calefacción, o encender o apagar una bomba de recirculación cuando el delta de temperatura, cuando la información de la temperatura de los sistemas lo amerite, ¿ya? Un sensor de luz le indica al sistema de control que hay poca luz. En los aparcamientos que queremos controlar y el sistema determina que hay que activar una serie de farolas, para conseguirlo activa un controlador, actuador que provoca que las farolas, que las luminarias se iluminen. Por ejemplo, este sensor de luz es una fotocelda, ¿ya? Sensores, y acá entramos en una información bien interesante, ya vamos a hablar del tipo de salida, que es lo que es analógica, binarios, digitales, ya. Para realizar mediciones de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas, físicas, ya que ya hablamos recientemente, temperaturas, velocidad de aire, concentración de CO2, ya corriente. El sensor percibe los cambios de la magnitud en cuestión, como temperatura, posición, nivel, química, fuerza, etcétera, ¿ya? Este genera una lectura y el sensor, si incorpora un sistema de data lawyer, puede almacenar esta información, y esta información también me puede servir a mí como un recurso de investigación o para poder realizar algún tipo de diagnóstico del sistema. El data lawyer es un sistema que permite almacenar la información de los sensores. Por ejemplo, yo tengo un sensor, un medidor de electricidad. Los medidores de electricidad que utilizamos actualmente, por ejemplo, los electrónicos, almacenan la cantidad de energía que se va consumiendo, es un contador, y a su vez también en el caso de los electrónicos se puede acceder al flujo de energía que tuvo durante el mes. De esta forma yo puedo verificar, puedo realizar diagnósticos del consumo de energía. ¿Por qué? Porque tiene un data lawyer. Además de controlador, tiene una memoria para almacenar estos datos, ¿ya? Existe gran cantidad de sensores para medidas de todo tipo, por lo tanto se puede clasificar de muchas formas distintas, ¿ya? Según el tipo de salida que proporcionan. Están los analógicos, entregan una salida de nivel variable en función del parámetro que miden. Por ejemplo, un sensor de temperatura de menos 20 a 50 grados Celsius con una salida de 0 a 10 voltios, ¿ya? Todos los sensores de temperatura, sensores de velocidad son analógicos. ¿Qué quiere decir que sea analógico? Que puede entregar una variedad de lecturas en un rango de tensión. Por ejemplo, con una salida de 0 a 10 volts. No va a medir 0 o 10, sino que va a medir 1, 2, 3, 4, 5 y la infinidad, dependiendo la sensibilidad del equipo y del... Deme un segundo, voy a cerrar una ventana. Dependiendo de la sensibilidad y la resolución del equipo, va a poder medir fracciones, va a poder medir en milivoltios, por ejemplo. Y los binarios, ¿qué quiere decir que un sensor sea del tipo binario? Entrega una información de todo o nada, ¿ya? Por ejemplo, un sensor del tipo binario es un sensor en el cual, por ejemplo, el sensor en un sistema termosolar del tipo atmosférico tiene un sensor de nivel.
Este sensor de nivel es un sensor binario. Va marcando todo o nada a las distintas alturas. Al 25%, si llega al 25%, marca que está en el 25%. Si no está en el 25%, no está en el 25%. O está o no está. Si marca el 50%, está o no está. ¿Y qué puedo lograr con esto? Que, por ejemplo, tengo mi termo solar al 100% y baja al 75%, en el 75% se va a enviar una señal binaria que me va a indicar estoy en el 75%. ¿Ya? Estoy en el 75, me va a decir estoy o no estoy, me va a decir estoy en el nivel 75 y cuando llego al nivel 75 se envía una señal también del tipo binario al actuador. El actuador va a ser la válvula solenoide que cuando el nivel llegue al 75%, no entre el 100 y el 75. Cuando está en el 75, este sensor del tipo binario entrega una señal al controlador. El controlador recibe esta señal binaria de que está en el 75 y el controlador envía otra señal al actuador para que éste abra y cierre. Tanto los actuadores como sensores de este tipo también se les llama sensores del todo o nada, o actuadores de todo o nada. O es o no es, o activa o desactiva. ¿Ya? Y los digitales, que dan la información relativa a la medida de un protocolo de comunicaciones específicas que el fabricante facilita. Por ejemplo, sensor de temperatura y humedad STH11. Ver en internet. Acá estamos hablando de sensores que funcionan en rangos específicos de medición, ¿ya? Y que también permiten, al igual que un analógico, tener una multitud de mediciones. Ahora, no vamos a trabajar, cuando hablamos en analógico, estamos trabajando de 0 a 10 voltios, en cambio en un digital, esta información puede variar según ¿cómo se llama? Según los requerimientos, según el rango de medición del fabricante. Por lo tanto, puede ser un rango de 0 a 5, puede ser un rango de 5 a 12, de 5 a 7, puede ser un rango en milivoltios, ¿ya? Las termocuplas, dependiendo del tipo de termocupla, van a realizar una medición variable, ¿ya? Según el rango de medición que propone el fabricante. ¿Qué se gana con esto? Tener rangos más precisos, trabajar en un rango de tensión específico a la unidad que se está midiendo. Otro factor que se gana, que ganan las empresas, es estandarizar sus productos y que un mismo sensor funcione solamente para un producto, para una marca y no para las otras marcas. Entonces obliga al cliente también a comprar los productos o los componentes específicos de la marca con la cual se está trabajando. Existen pasivos también. ¿Cuáles son los sensores pasivos? No precisan de alimentación. Resistencias que cambian de valor según luz o temperatura. ¿Ya? Estos son todos los del tipo resistivos. ¿Ya? Son todas las resistencias para medir. Por ejemplo, un bulbo de temperatura de un automóvil algunos, no todos, pero por ejemplo, un sensor básico de temperatura es un piezoeléctrico, el cual es un espiral metálico que varía su geometría. El espiral metálico se tensa o se suelta dependiendo la temperatura que alcance. Y al estirarse, soltarse, este mueve un dial, mueve una aguja que me va a indicar el valor de temperatura que está midiendo. ¿Ya? Esto no requiere una alimentación eléctrica, sino que se trabaja con bimetales o metales del tipo piezoeléctrico, los cuales al recibir una variación de temperatura, una variación de presión, van a variar su resistencia. Por lo tanto, yo tengo un flujo de corriente que va a pasar por el sensor y dependiendo la resistencia va a ser el voltaje de retorno que voy a tener. Y según el voltaje de retorno, dependiendo de la resistencia que varíe del sensor, voy a obtener una lectura. ¿Ya? Por ejemplo, para medir presión se utilizan mucho las cápsulas de silicón. ¿Ya? El silicón es un material
que permite el paso de la corriente y varía su resistencia cuando varía una presión sobre él. Entonces tenemos sensores de depresión o de presión, o sea, de vacío o de presión en un silicón que es una cápsula, la cual al enfrentarse a una presión varía su resistencia y con esto el flujo de tensión, de voltaje que circula por ella también varía en cuanto al flujo que entra, al flujo que sale del sensor. Recordemos que la tensión, que el voltaje es la energía con la que va la corriente, con la que van los electrones por un circuito. Por lo tanto, si el sensor adquiere una mayor resistencia, a este flujo de energía le va a costar más, a estos electrones le va a costar más pasar por este punto resistivo. Y a mayor resistencia, mayor tensión, mayor energía se va a ocupar para que esta cantidad de electrones circule por esta resistencia. Y están los sensores del tipo activos. Tienen circuitos electrónicos que alimentar y necesitan una fuente de energía. ¿Ya? Como los que vimos anteriormente, por ejemplo, los que funcionan de 0 a 10 voltios, ¿ya? Son los más comunes, ¿ya? Por ejemplo, el más común de ellos es el amperímetro o es el voltímetro, ¿ya? Estos requieren energizar un circuito, requieren que pase un flujo de corriente para poder medir la tensión, el voltaje del sistema. Por lo tanto, requieren de una corriente para su funcionamiento, ¿ya? Y según el tipo de parámetros que son capaces de detectar, están los mecánicos, como el silicón o como el espiral, que mide la temperatura en una aguja de un reloj en un automóvil. Están los ambientales, medida de temperatura, humedad, pluviometría, velocidad del viento, ¿ya? Todos los que están dentro de una central meteorológica, ¿ya? Están los químicos que miden nivel de CO2, nivel de oxígeno, contaminación del aire, azúcar en sangre, etc. Estimado, ¿cómo va hasta ahí? Es harta info, ¿se entiende? Sí, bien. Sí, entendiendo todo, profe, va bien. Cualquier cosa, consulta, ¿ya? Para que no nos vayamos perdiendo. Ya. Yo sé que hay algo que yo dije, usted no sabe y se quedó sin saber. A ver. ¿Qué es lo que es la inmótica y la domótica? A ver, no sé si será el término correcto, pero debe ser como la ciencia más bien de lo que son los sensores. O, Más o o menos. o el departamento donde se estudian lo que son los sensores y todo eso. No, no, ¿No? eso Oh. no. Ujú. Entonces, ¿qué es? ¿Me lo puedo La repetir? inmótica y la domótica son conceptos de automatización, ¿ya? Son sistemas Ya. con los cuales la domótica y la inmótica permiten domotizar, permiten, eh, eh, ¿cómo se llama? A ver la palabra más adecuada. Permiten ser integrados, son elementos que permiten ser integrados ya sea a inmuebles. Profe, y también en las fábricas, cuando se automatizan los procesos, también hay hartos sensores, me imagino. Tiene otro nombre cuando es una fábrica. Ya. Cuando es domótica, habla del hogar, para diferenciarlo. Cuando es Ah, inmótica, habla de un lugar grande, de un espacio grande, por ejemplo, de un edificio. ¿Ya? Cuando hablamos de inmótica, nos va dirigido a edificios, domótica a casas, y hay una tercera que es cuando va dirigido a ciudades, cuando va dirigido a la ciudad. Ya, aquí tiene un nombre, inmótica, lo estoy buscando al tiro porque no me acuerdo el tercero. Domótica, urbótica. Urbótica hace referencia a la automatización de sistemas a nivel de urbano, a nivel de urbanismo.
¿ya? Domótica a nivel domiciliario y la inmótica va enfocada a edificios, por ejemplo, un hospital, a un edificio de personas, de vivienda. Esa es la gran diferencia. Domótica casa, inmótica edificios, urbótica está relacionado a la integración de estos sistemas de automatización, pero a nivel de urbano, a nivel, por ejemplo, de calle. Por ejemplo, estos sensores que están en los semáforos, que uno cuando llega al semáforo, uno lo aprieta y la luz verde para pasar se activa unos segundos antes que si no se apretara este sensor. Por ejemplo, las luminarias viales, que también se activan o se desactivan con la iluminación solar, estamos hablando ahí de urbótica, ¿ya? Domótica en casa, inmótica en edificios o espacios grandes. Yeah. Ya, sensores, y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos para poder ir conociéndolos, ¿ya? De distintos ámbitos de aplicación donde se pueden utilizar, por ejemplo, sensores de presencia, los sensores famosos de movimiento. Existen volumétricos, existen infrarrojos, existen de radar o de barreras láser. ¿Cuáles son cada uno para irlos identificando? Por ejemplo, volumétrico son los sensores que integra Mercedes-Benz y la BMW en sus automóviles, en los cuales yo abro una puerta y detecta la variación volumétrica, o por ejemplo, quebro un vidrio, detecta la variación volumétrica, el cambio de presión y detecta una alarma. Detectores infrarrojos es el que se ve en la pantalla, es el más conocido de todos, es el clásico sensor de luminaria, que cuando pasa una persona se activa y enciende la luz. Sensores de presencia de radar, ya los conocemos, trabajan bajo el efecto Doppler, en la cual se envía una frecuencia, ya una frecuencia que puede ser de sonido, principalmente de sonido. Esta frecuencia se envía con una longitud de onda y con una frecuencia específica. Y esta onda rebota en el objeto y se devuelve con una longitud de onda y con una frecuencia variada, la cual nos puede entregar desde una imagen termográfica hasta la presencia de un objeto en cierto lugar, ¿ya? Los famosos radares Doppler, el mismo sistema también con que se ocupa, que ocupan los matrones, que ocupan, perdón, los ginecólogos para ver una guagüita, para sentir los latidos del corazón de un bebé, o para generar una imagen tridimensional de un objeto en el interior del estómago de una mujer, por ejemplo, una mujer gestante, ¿ya? O lo podemos utilizar también en piezas metálicas para ver rupturas, para ver fisuras internas. Es una pieza metálica, podemos utilizar el mismo efecto de ultrasonido. ¿Ya? Estamos hablando acá de detector radar de presencia, pero ahondé un poquito más. Pero a eso hace referencia, al efecto Doppler. ¿Ya? Detectores de rotura de cristales, alerta de robos. Estos sensores son sensores que se activan, son sectores que funcionan también como déjeme recordar el nombre, como este sensor de ruptura, tienen un nombre, como el NOC, NOC, ¿ya? El NOC es un sensor el cual se activa mediante golpes, ¿ya? Es un sensor de detonación o sensor de movimientos. El NOC es un sensor en el cual yo, por ejemplo, pongo este sensor en un vidrio y el vidrio se rompe, el movimiento, la explosión generada por el vidrio genera esto. No así si golpeo el vidrio, si lo golpeo es muy leve la sensación, pero si el vidrio se quiebra, esta estallido, esta explosión, la detecta el sensor de detonación y genera una señal. Detectores de vibración o sísmico, en banca para detectar butroneros.
tampoco los vamos a ver nosotros. Sensores de vibración funcionan, lo ocupan mucho los sismólogos, funcionan a unas frecuencias muy bajas que en nuestro sistema, la verdad, en lo que estamos viendo no lo vamos a ver, pero existen. Pulsadores de socorro, ya en vivienda o en empresa, cuando usted contrata un servicio de seguridad, esto del tepilleo o alguno similar, detectan un sensor o un pulsador de socorro que vendría a ser más un actuador o un sistema de control. El actuador va a ser la sirena, pero va a ser un sistema de control más que un sensor. Está entre los dos. Puede ser sensor porque también va a ser un pulsador que cuando detecte que yo estoy pulsando, cuando detecte una presión en el actuador, va a generar, parece que llegó su compañero. Ah, no, falsa alarma. Ya, entonces cuando yo lo voy a actuar, cuando voy a generar una pulsación, cuando este sensor va a detectar que está siendo pulsado, va a generar una señal de socorro. ¿Ya? Detectores de humo, incendios, archiconocidos, detectores de inundación, ¿ya? Detectan un flujo, son detectores hídricos, se utilizan, bueno, para detectar una inundación, se pueden utilizar también para medir contenido de agua en un estanque, por ejemplo en las bencineras, se puede utilizar también, que son detectores hídricos, se puede utilizar también, bueno, para detectar cualquier punto con humedad, ¿ya? Es similar al principio de funcionamiento del sensor del tipo binario que vamos a utilizar en un sistema termosolar atmosférico para medir el nivel de agua. Trabajan bajo el mismo principio. Y los detectores de gas, que pueden detectar fugas de butano, gas de ciudad, niveles altos de CO2, de CO, humos de vehículos, etcétera. O sea, toda la gama de hidrocarburos que se pueden generar de la combustión de de un mismo hidrocarburo. En sistemas de climatización tenemos sensores de temperatura, ya exterior, interior, zona, aire expulsado. En el caso que nosotros utilizamos sensores de temperatura, vamos a tener un sistema termosolar, vamos a tener un sensor de temperatura en un sistema de circulación forzada, vamos a tener un sensor de temperatura en cualquier sistema termosolar que yo quiera agregar un sensor de temperatura, es posible agregarlo para tener un monitoreo de cuál es la temperatura en la que está funcionando mi sistema, para poder activar un actuador mediante mi sistema de control en el caso de que la temperatura se eleve mucho o que baje mucho. Por ejemplo, si tengo el termo en el interior de la vivienda, si baja mucho la temperatura, va a detectar, va a enviar una señal al controlador y va a activar la bomba de recirculación para que aumente la temperatura hasta el nivel deseado, recirculando el agua entre termo y colector. ¿Ya? Sensores de humedad, sensores de presión absoluta y de presión diferencial. Estimado, ¿cuál es la diferencia entre presión absoluta y presión diferencial? ¿Está por ahí? Sí, sí, estoy pensando. Achúntele, tírese una idea. Mm, a ver, que la presión absoluta no se refiere a un Googleelo sistema. si quiere, también sirve. A Tenga ahí el Google, le sirve. Téngalo ahí, ábralo y veamos. ¿Qué es lo que es, no, cuál es la diferencia entre absoluta? básicamente se refiere al valor diferencial entre dos presiones. Pueden ser Exacto. mecánicos como los manómetros de presión diferencial o electrónicos como los transmisores de presión diferencial. Ya, y absoluta, ¿qué es lo que mide? La absoluta. Se refiere, el concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Ya. ¿Está bien? O sea, cuando hablamos de absoluto, tenemos que descontar la presión atmosférica, ¿ya? Nos basamos desde el Ya. cero. Por ejemplo, si yo quiero medir la presión
acá en mi hogar, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuál es la presión que tenemos atmosférica? Diferencial. Pero la presión atmosférica, ¿cuál es el valor? Una atmósfera, ¿cierto? Ya, una atmósfera, sí. Una atmósfera es la presión que tenemos acá. No recuerdo ahora cuántos pascales, pero es una atmósfera. Cuando hablamos de presión, ¿qué presión tenemos acá en la Tierra? Tenemos una atmósfera a nivel del mar, ¿ya? A medida Ya. que yo voy subiendo en nivel, esta presión va disminuyendo, ¿ya? Si yo mido la presión acá, va a ser una atmósfera. Si yo quiero medir la presión, por ejemplo, de un neumático, voy a tener la presión que está dentro del neumático más la presión que tengo en el exterior por la atmósfera que va a estar presionando este neumático. Por lo tanto, ahí yo tengo la presión que va a medir, que yo voy a medir en el neumático, va a ser la presión del neumático menos la presión atmosférica, perdón, más la presión atmosférica que está ejerciendo presión por afuera. ¿Ya? La presión que voy a medir en el neumático va a ser una presión, la que me va a entregar el sensor va a ser una presión diferencial. Si yo quiero medir el vacío, por ejemplo, en un sistema, en unos vidrios que estén al vacío, donde no está la presión atmosférica, sino que estoy desde mi cero absoluto, o quiero medir vacío, voy a tener una presión Ya. absoluta. Por ejemplo, en las escalas de temperatura, la escala en grados Celsius mide temperatura absoluta o temperatura relativa. Temperatura absoluta, supongo. Ya, pues, estimado, usted sabe. Relativa. Relativa. ¿Por qué mide relativa? Porque en la temperatura en grados Celsius toma el 0 grados Celsius, que es el punto de congelación de agua, y toma los 100 grados como punto de ebullición, y estas dos medidas las divide en 100 partes iguales y genera la escala en grados Celsius. Pero el cero absoluto no es el cero en el punto de congelación, el cero absoluto son, no recuerdo ahora, pero pongamos 300 grados bajo cero, que es la temperatura más baja que se ha logrado registrar. Ese es mi cero absoluto. ¿Qué escala trabaja con el cero absoluto? La escala en grados Kelvin. ¿Ya? ¿Se entiende ahora lo que es absoluto y lo que es relativo? En Sí, presiones o temperatura, en todo puede ser. sí, creo. Creo que en fluidos mostraron que había un valor de presión que era negativo. Y es como que está algo que está succionando. Eso debe ser como referirse al cero absoluto, creo. Mira, absoluto es cuando me baso en una escala que tiene o la mínima o la máxima presión a medir. Ya, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de presión absoluta, estamos hablando de un cero, cuando hay vacío, cuando estoy trabajando en esta escala. Cuando hablamos de una temperatura, el cero absoluto en temperatura son menos 275 grados Kelvin. ¿Ya? O perdón, son Ya. 0 grados Kelvin menos 275 aproximados grados Celsius. ¿Ya? Es cuando yo trabajo con la escala que abarca el cero absoluto, o sea, el mínimo que se puede registrar o medible, o el máximo, ¿ya? Cuando estoy trabajando en estos valores, ¿ya? A eso hace referencia en absoluto. Cuando mi escala es una escala que se generó para acomodar los resultados, o es una escala comparativa, o es una escala diferencial que muestra el rango desde 0 a tal punto, y se corre este 0, estamos hablando de una medición diferencial. Absoluta es cuando en mi escala tengo el mínimo y tengo el máximo. Diferencial es cuando las medidas van relacionadas a la temperatura ambiental, van relacionadas, por ejemplo, a la presión atmosférica, ya ahí tenemos presiones o temperaturas o lo que estén midiendo relativas, ¿ya? Todavía no queda claro. No, sí, sí, ahora sí me entendí. Ya. Sensores de flujo de aire y agua.
para monitorear ventiladores en marcha, bombas, consumos de energía. ¿Qué sensor mide aire? Flujo de aire. Existen dos formas de medir el flujo de aire. Uno es el MAP y otro es el MAF, ¿ya? El MAP trabaja bajo presión absoluta, es un medidor de vacío, de depresión, y el MAF es un sensor que trabaja por resistencia eléctrica. Yo tengo una resistencia eléctrica que pasa una corriente y con un flujo de aire en condiciones estándares de funcionamiento va a enfriar esta resistencia caliente, y a mayor cantidad de flujo va a ser mayor, va a enfriar de mayor forma esta resistencia. Por lo tanto, esta resistencia va a variar su resistencia según el flujo de aire. Entonces tenemos el MAP, que es de, MAP significa Manifold Absolute Pressure, y el MAF significa Manifold Air Flow, ¿ya? Entonces tenemos uno que va a medir depresión, y en base a la depresión va a medir el flujo. Ojo con esto, se pueden hacer relaciones. Yo no siempre voy a requerir medir, para saber cuánto aire pasa, puedo medir presión como puedo medir flujo. El MAF mide flujo, el MAP mide depresión, ¿ya? MAP, sensor del tipo absoluto. El MAF es un sensor del tipo diferencial, ya, porque está midiendo un flujo de aire de entrada a una presión atmosférica. No está desde la presión cero, sino que está a una presión mayor, ya, y en la medición se contempla este flujo. ¿En qué unidades se mide? Cuando yo estoy midiendo un flujo de aire, voy a medir en CFM, ya, que son pulgadas cúbicas de aire por segundo. Y cuando voy a medir agua, voy a medir en caudal, que puede ser litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, ¿ya? Es la diferencia entre los dos, ¿ya? Sistemas de climatización. Acabo de leer eso. Ya. Relación con el clima, sensores de radiación solar, velocidad y dirección del viento, pluviometría, lluvia, presión atmosférica. Esto me imagino que usted los conoce, ¿cierto? Y acá en la imagen lo que tenemos a mano izquierda, ¿sabe lo que es? Que estoy circulando con el puntero del mouse. ¿Lo identifica, estimado? Si no lo identifica, dígame no y está súper bien. ¿Es un, es un sensor de radiación? Exacto. ¿Y qué radiación mide? La solar, por supuesto, ¿no? Pero hay radiación directa, hay radiación indirecta y hay radiación difusa. Mm, Este es un piranómetro, mide radiación total. El pirheliómetro, que mide radiación directa, es un equipo que trae un solar tracker. Para medir radiación directa es un equipo similar, pero es de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque requiere un equipo para seguir el sol en todo momento. Por eso mide radiación directa, porque tiene un seguidor solar. Se puede utilizar también para medir o para seguir la luna, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a utilizar para medir radiación directa. El piranómetro, que es el que está en la imagen, mide radiación total en un ángulo de 180 grados, y la diferencia entre la radiación directa y la radiación, ¿cuál era la otra? Radiación difusa. directa. ¿Qué le estaba hablando? Ah, mi cabeza. Difusa, radiación directa. La diferencia entre la radiación directa y la radiación total nos va a dar nuestra radiación difusa. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Está notando? Sí, sí, también. Eso es perfecto, estimado. O sea, si le puedo dar un tips a mis alumnos es tomen apunte. Yo en las pruebas en la universidad
prácticamente no estudiaba. Aquí le voy a venir con una cosa con otra, pero tenía mis apuntes y sí leía los apuntes constantemente. Y esa era la clave. Más que estar trasnochándose en los estudios, es realizar apuntes. Es genial. Y después leer esos apuntes, la materia queda, pero sí o sí va a quedar grabada en su cabeza. Así que lo felicito si es que está tomando apuntes. Muy buena estrategia. Avancemos. Es para quedar mareado esta presentación de sensores, pero quise igual integrar toda la materia, porque también le va a servir a usted después como apoyo. Si en algún ramo le piden algún trabajo de sensores, acá está todo. Claro. Sensores, actuadores y controladores, acá está todo. No va a necesitar más. Así que tiene información de apoyo súper valiosa. ¿Ya? Sensores. Se podrían seguir mencionando cientos de tipos de sensores, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que se pueden medir. Todo se puede medir según la física, todo es medible, ¿ya? Las características más importantes a tener cuenta cuando voy a escoger un sensor, ¿ya? Es tener un catálogo con información técnica, idealmente un equipo ya instalado. Buscamos, vamos a buscar sensores específicos para la aplicación que yo quiero integrar este sensor. Ya tengo que saber cómo se conecta a la electrónica, la cantidad de cables que utiliza. Hay sensores de temperatura, dependiendo del tipo, hay con 1, 2, 3, 4 cables, ¿ya? ¿Para qué sirve cada cable? ¿Qué tipo de sensor voy a utilizar en cada tipo de medición? Por lo general se trabaja mucho en el rango de medición, el rango de temperatura y dónde va a estar el elemento o el ambiente donde va a estar funcionando. Si son sensores para trabajar en humedad, si son sensores para trabajar en ambientes secos, sensores de interiores, sensores de exterior, ¿ya? ¿Cómo se comprueba su funcionamiento correcto? ¿Se puede estropear si hago una mala operación? Sí. ¿Cómo se detecta si está averiado? Importantísimo. Muchos sensores, por ejemplo, como un tester de alta capacidad, un megómetro, como un nivel topográfico, requieren de una calibración cada ciertas horas de uso o cada cierta cantidad de tiempo, ya que se tienden a descalibrar. Vimos en este mismo ramo, a principio de semestre, los patrones, ¿ya? Así como hay patrones en los cuales me indica el rango exacto de medición de un equipo de medición, también existen patrones para calibrar equipos de medición, de longitud, equipos de medición de presión o de temperatura. Y los equipos que son de una alta sensibilidad, también se tienden a estropear esta sensibilidad o perder la sensibilidad. Por lo tanto, es importantísimo la calibración constante de los equipos a utilizar. Tengo el tiro, estimado, me estoy sirviendo un vaso de agua y vuelvo. Ya. Factores a considerar en la elección de un sensor.
Primero, conseguir la documentación técnica del dispositivo, ¿ya? De esta forma puedo saber en qué tensión trabaja, si trabaja en una tensión de corriente continua, de corriente alterna, cuál es el rango de medición. Todos estos son factores importantes. No todos los sensores de temperatura son iguales, de hecho son prácticamente todos distintos. Por lo tanto, el que yo vaya a utilizar tiene que ser compatible con el controlador que estamos utilizando, ¿ya? Están los NTC, están los PTC, hay una infinidad. Vamos a ver algunos acá para entender cómo funciona cada uno de ellos, ¿ya? Es conveniente dejar un margen en la fuente de alimentación, ¿ya? Por ejemplo, si es un sensor que trabaja 24 voltios, que el sensor trabaje hasta los 30 o que trabaje hasta los 25, hasta los 26, para que si, por ejemplo, hay un alza de tensión, no falle la calibración del sensor. No se trabaja con los sensores al límite, sino que se trabaja con un rango libre. Ya el ideal es trabajar en el centro de medición del sensor, ¿ya? El rango de medición, ¿cómo se llama este nombre? Ay, mi cabeza, denme un segundo y me voy a acordar. Es como el margen de medición, bueno, el rango de medición, pero que tiene otro nombre, no recuerdo ahora el nombre técnico, pero el rango de medición es importante. Por ejemplo, si yo voy a medir entre 0 centímetros y 1 metro, no voy a utilizar un sensor de medida que mida de 1 a 200 metros, sino que voy a utilizar uno que mida de 1 a 2, de 1 a 1,5 metros, de 1 a 10 metros si no hay de menos. Lo mismo, lo mismo con los sensores de temperatura. Si voy a medir temperaturas que van entre los 5 y 15 grados, no voy a utilizar un sensor que trabaje entre 0 y 100 grados, ¿ya? Sino que voy a trabajar con un sensor que esté lo más acotado a las medidas que yo voy a realizar, porque así las medidas también van a ser más precisas. La resolución, estimado, ese era el término que quería utilizar anteriormente. Entonces la resolución del equipo tiene que ir acorde a lo que estoy midiendo. Por ejemplo, hay tester eléctricos que venden en el Home Center, no recuerdo ahora la marca, que son pinzas amperimétricas. Y es un tester para medir corriente, pero es un tester que mide 1 volt, 2 volt, 3 volt, no mide 1,5, 1,2 volt. Entonces tiene una resolución muy grande. No puedo estar midiendo de 1 o de 2 volt en una instalación, por lo tanto es una pinza amperimétrica que no me sirve, por lo tanto, ojo ahí en lo que van a comprar cuando se compren herramientas. A veces vale la pena invertir un poquito más en un equipo que tenga una mejor resolución o que tenga un rango de medición más amplio. ¿Ya? Esa era la palabra, ¿no? Resolución. Sí, la resolución, por ejemplo, la resolución de una regla es el milímetro. ¿Ya? Por ejemplo, la resolución de estos tester baratos es 1 volt. Yo requiero que tenga una resolución de 0,01 voltios para que sea un equipo de precisión. ¿Se entiende? Sí. Yo encuentro tan entretenida estas clases, no sé por qué han faltado tantas. Tanto, se aprende tanto en esto y se puede ocupar en una multitud de cosas en el futuro, no solamente en energías renovables. Claro. Lo que es metrología, todo eso. Sí. Pero bueno, usted ya está acá y estamos ahí tratando de sacar el ramo como se Sí. pueda, eso es lo importante. Y ya. Lo otro habla más o menos de lo mismo, la correcta elección.
Ya. ¿Qué parámetros mide y cómo nos entregan su valor? Por ejemplo, valores asociados a sensores de temperatura, humedad, luz, así es. ¿Cómo ofrecen la señal de salida? La primera, analógica, de 0 a 10 volts. Salida de 5 a volt, BC, salida de corriente de 0 a 20.000. ¿Cuáles son estas que están acá? No le entendí la pregunta, profe. ¿Cómo? Por ejemplo, dependiendo del tipo de sensor, nos van a entregar de forma distinta. Tenemos acá los primeros que trabajan en salidas del tipo analógicas, ¿ya? Donde se trabaja en un rango de medición, ¿ya? Acá abajo tenemos resistencia variable. Tenemos los del tipo, ¿cómo se llama esto? Que son abiertos o ¿Binario? cerrados. ¿Binario? Binarios. Muy bien, ve que está atento. Y tenemos la codificación digital, que esta puede ser variable, ¿ya? Protocolo Modbus u otro protocolo estándar, comunicación en serie, modo terminal, comunicación datasheet, fabricante. Ya estos de acá, por ejemplo, el Modbus, son sistemas que trabajan con fibra óptica, ¿ya? Acá también tenemos una señal digital. Hoy en día la BMW trabaja con todos sus cables en fibra óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo cableados con 100, 200, con 300 cables para llegar a todos los sensores del automóvil, sino que es un único cable que transmite toda la información y por la que circula toda la información del automóvil hacia su database, su computador, su ECU, ¿ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo de señal digital. Por ejemplo, un sensor que envía una señal digital inalámbrica, eh, por ejemplo, que no es sensor, pero también es una transmisión de energía, por ejemplo, el Bluetooth, ya, por ejemplo, el infrarrojo, por ejemplo, el sensor de la antena del Wi-Fi. Ya acá tenemos codificación digital específica dependiendo del tipo de fabricante, ¿ya? Tenemos lo del nivel lógico 0,1, son los binarios abiertos, cerrados, los analógicos, y me parece que ahí están. Otras características importantes: rango de medida, lo que le había comentado, resolución de medida, precisión de medida, tiempo de medida, repetitividad, linealidad. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? En los data lawyer es súper importante el tiempo de medida y la repetitividad. O sea, en un data lawyer, para realizar un estudio de las corrientes en mi hogar, no me va a servir un data lawyer que tome una medición al día o que tome una medición de una hora. ¿Qué es el promedio de una hora? El ideal en un data lawyer es que me entregue una toma de muestra por minuto, o cada 10 minutos, o cada 5 minutos, y que me muestre una toma de muestra de un minuto, o una de un segundo, de 2 segundos, dependiendo la frecuencia. Pero para poder graficar, lo que me sirve a mí para una gráfica es la mayor cantidad de datos disponibles. Mayor cantidad de datos, mayor sea la repetitividad en una toma de medida, más confiable en la gráfica que yo voy a desarrollar. ¿Ya? Mira, acá tenemos un equipo. ¿Qué es lo que es esto? Este es un relé, lo que tenemos acá. Es un relé y transforma. Sí, sí, es un relé. El signal que tiene acá, PT100. ¿Qué es lo que está viendo la imagen de mano derecha inferior, cierto? El PT100 es un tipo de sensor de temperatura, por lo que tanto acá tenemos un equipo que activa un flujo de corriente con un rango de temperatura. El más y el menos
en la corriente es donde se va a conectar el actuador. El más y el menos, acá es donde yo voy a entregar un tipo de energía. Y los 3 que tengo abajo es donde va conectado el PT100. El voltaje de alimentación de mi actuador va a ser 24 volts DC, va a ser la alimentación de este equipo, y la salida, la señal que me va a entregar, va a ser de 4 a 20 miliamperes. El output va a estar, y el rango de medición va a ser entre 50 y 150 grados Celsius. Este es un, perdón, no es un relé, es un sensor de temperatura que requiere una alimentación de 24 voltios en la parte superior, y en estos 3 puntos voy a conectar el PT100, ya que va a ser mi sensor de temperatura probablemente con 3 cables. ¿Ya? La salida va a ser de 4 a 20 miliamperes en la señal. Entonces acá tenemos lo que tenemos, ¿cuál va a ser ¿cómo se llama? Bueno, el rango de medición lo tenemos. Mm, mm. ¿Cuál va a ser la resolución en este caso? En este caso va a ser 1 grado Celsius, ¿ya? Y la medición de este equipo va a estar entre los menos Profesor, 50 y los menos profesor, 50. ¿Cómo? que me acaba de responder Abarca. ¿Y qué dice? Que ¿Que va en un viaje a Santiago? me dice, buena, ahora está. Y yo le acabo de poner que sí. Ya, Ahora me vamos a ver está si escribiendo. aparece. Sí. Sí, estamos desde principio de semestre con clases de instrumentación. Ahí Bienvenido le al envié, semestre. ahí le envié el link. Ya, Listo, qué va a entrar bueno. ahora, supongo. Dígale, sí, estamos desde el principio del semestre. Bienvenido al ramo. Ah, caray, ya. Vamos a ver si es que aparece por ahí. No, todavía no pasa nada. Por ahí va a aparecer. Claro. Me está preguntando si Sens hay clases nomás o pruebas. Ah, No no sé si sé. se iba a conectar. Ah, perfecto. Ya, súper bien. Ya, Ah, caray. Bueno, listo. nosotros ya le comentamos que estábamos en clase. Está bien. Anda a saber, a lo mejor tiene problemas, ha tenido problemas el compañero para conectarse. Claro. A todos nos puede pasar. Yo llevo 2 semanas con problemas en el internet, me entró un virus, una serie de problemas, y tampoco me había podido conectar. O se me había caído la clase, me pasó en la última clase de energía solar térmica, que se me cayó, se me paralizó la pantalla. Cosas que pasan. Esperemos que ahora nos podamos poner también todo al día. ¿Cómo se va a montar un sensor? Eso va a depender según las necesidades, según los requerimientos, ¿ya? Por ejemplo, en un sistema térmico voy a instalar en el colector y otro sensor en el termo. En un sistema eléctrico voy a instalar en las entradas o salidas de corriente, o en las lecturas independientes que yo quiera realizar de cada componente. Por ejemplo, los medidores de electricidad se instalan en la entrada general de la corriente en la casa, ¿ya? Por ejemplo, en un sistema fotovoltaico, los sensores de temperatura van uno en los paneles y va otro sensor de temperatura en las baterías, y 2 a 3 sensores de temperatura dentro del inversor o regulador de carga, que son los puntos donde se requiere un control de la temperatura, ¿ya? Todos estos sensores van conectados a un sistema de control, el cual determina cuando una temperatura está fuera de rango, para tomar una decisión y activar un actuador, que puede ser un ventilador para enfriar,
puede ser un DC switch o un AC switch, que es un componente que abre o cierra un contacto eléctrico si el flujo de corriente no es el adecuado o la temperatura no es la adecuada. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 4 sensores que envían una señal a nuestro sistema de control. El sistema de control genera un control, pero este control depende también de la medición del mismo sensor para volver a su estado normal de funcionamiento o para variar su funcionamiento. Por lo tanto, el sistema de control requiere estar sensando constantemente la información del sensor para variar el efecto en un actuador o el efecto del control, ¿ya? Para poder generar que mi sistema funcione en forma adecuada. Por ejemplo, si tengo baja la temperatura en un sistema del tipo partido de circulación forzada termosolar, si baja la temperatura en el termo que está en el interior de la casa, va a detectar en un diferencial de temperatura, va a activar la bomba de recirculación hasta que el termo que tengo en el interior de la casa llegue a cierta temperatura. Cuando llega a cierta temperatura, se activa una nueva señal que permite que el controlador desactive la bomba de recirculación. Por lo tanto, además de activar los sensores mediante el control, un actuador también desactivan el mismo. Por lo tanto, el control tiene que ser constante. Dependiendo el tipo de sensor, por ejemplo, en los sensores de temperatura, no me va a servir un sensor que mide cada 10 minutos o cada 1 hora, porque en 10 minutos o en media hora o en 20 minutos se puede elevar la temperatura a un nivel peligroso que podría generar que un equipo estalle. Por lo tanto, la medición tiene que realizarse en forma mucho más periódica. ¿Ya? Sensores binarios o del todo nada que estábamos hablando. ¿Ya? ¿Por qué se habla binarios? Porque cuando hablamos de binario estamos hablando de 1 y 0, que es la escritura también la base con la que funcionan las computadoras, ¿ya? Una serie de patrones en los cuales mezclo palitos con círculos o mezclo los unos y ceros para integrar, para codificar una información. ¿Ya? Lo que veíamos, por ejemplo, en Matrix, cuando se codificaba la Matrix y veíamos esa cantidad de números bajar de 1 y 0 que caían por la pantalla. Es básicamente lo mismo. Pero acá en un sistema binario es mucho más simple que la Matrix, ya que lo que hacen los sensores del tipo binario detectan si hay o no hay. Detectan si hay del todo o hay nada. Por ejemplo, en la barrera láser, si se interrumpe el flujo del sensor láser, envía una señal. En los sensores de final de carrera, por ejemplo, cuando usted instala la reversa, va a enviar una señal de que se prendan las luces de reversa. Por ejemplo, en un sensor de movimiento va a detectar o no detectar movimiento. No detecta si hay mucho o poco movimiento, sino que detecta hay o no hay movimiento. Un interruptor también es un sensor mecánico, manual, el cual hay o no hay corriente. Lo mismo con el pulsador. Por eso se llaman del todo nada o binarios. O sea, es 1 o 0. ¿Ya? Es una o la otra. No hay medición intermedia. Sensores de binario, por ejemplo, los que tenemos acá, termostatos ajustables, interruptor crepuscular, por ejemplo, caray, para que se active cuando detecta, observen la conexión acá. Yo puedo conectar acá una luminaria y puedo conectar un flujo de corriente. Y este sensor lo que va a detectar que acierta, lo que va a generar es que a cierta cantidad de luz mediante la fotocelda que está acá en el costado, que es esta pieza blanca, va a activar o desactivar, por ejemplo, una luminaria.
Termostatos ajustables, como los que están acá a mano derecha, va a entregar una señal a cierta temperatura y va a dejar de entregar una señal a cierta temperatura, ¿ya? Termostatos fijos, los que tengo acá al final, lo mismo. Van a entregar una temperatura, van a entregar una señal a cierta temperatura y a cierta temperatura la dejan de entregar. No son sensores que me vayan a entregar un rango de temperatura o que me vayan a indicar a qué temperatura está en cada momento mi equipo o el sistema, sino que son sensores que a cierta temperatura se activan, a cierta temperatura se desactivan. A cierta sensibilidad lumínica se activan, a cierta sensibilidad lumínica se desactivan. A cierto voltaje se activan, a cierto voltaje o intensidad se desactivan. Sensores de qué bueno, que aquí están todos, se me había olvidado. Sensores de temperatura, ya los más conocidos son los NTC y los PTC. ¿Qué quiere decir NTC? Negative Coefficient Temperature. PTC, Positive Coefficient Temperature. ¿Ya? NTC me van a entregar un valor negativo de la medición que yo estoy realizando. PTC me van a entregar una medición positiva, decreciente o creciente. En un NTC, en sensor de temperatura, a mayor temperatura, menor es la resistencia del equipo. En un PTC, menor es la temperatura que estoy midiendo, mayor es la resistencia. Entonces, un NTC disminuye su resistencia en forma negativa cuando aumenta la temperatura, y en un PTC aumenta la resistencia a medida de que disminuye la temperatura. ¿Ya? NTC, a mayor temperatura, disminuye la resistencia. PTC, a menor temperatura, aumenta la resistencia. Los RTD son los resistivos, ¿ya? Este tipo de sensores también me permite medir un PT, por ejemplo, se utilizan para temperaturas, para altas temperaturas. Por ejemplo, recién habíamos visto un controlador con un PT100, ¿ya? Los PT se tienden a utilizar en los sistemas solares, más que el NTC y el PTC, que a veces trabajan a unos rangos de temperatura menores. El RTC, por ejemplo, los del tipo PT, trabajan a una alta temperatura, por lo tanto son más eficientes para estos sistemas, ¿ya? Y los del tipo de semiconductores son diodos en circuitos integrados, ¿ya? Específicos para ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir que sea un diodo? El diodo es un componente eléctrico que permite el paso eléctrico o no permite el paso eléctrico en ciertas condiciones. Por ejemplo, el diodo Zener a cierta tensión abre o cierra un circuito. Por ejemplo, en este caso, un diodo puede permitir que a cierta temperatura específica active un sensor, o sea, active un controlador o desactive un controlador, ¿ya? Estos son los principales, los PT, los NTC y los PTC son, la verdad, los más vistos, son los más utilizados. Dígame. ¿Estos actúan siempre a altas temperaturas? ¿O no, se NTC y puede poner PTC como un son más controlador básicos. o algo como para... Ah, ya. Los tiene que ver por, ¿cómo se llama? Por manual. La verdad es que, claro, yo le puedo decir el PT100, pero está el PTC200, PTC300, y hay un montón de sensores del tipo PT, lo mismo que NTC y PTC,
Por lo tanto, ¿cuál es el que usted va a requerir? Lo tiene que ver por sensor y también por controlador. Los controladores trabajan con cierto rango y con cierto tipo de sensor. No todos los controladores, no todos los sensores me van a funcionar en mi controlador. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? El primer sensor que está a mano derecha, perdón, a mano izquierda en la parte superior. Ustedes ven mi mouse, ¿cierto? Que lo estoy haciendo girar ahí. Sí. Ya, el primero es un sensor de aire. ¿De cuál? Del tipo MAF, de flujo de aire. Acá pasa un flujo de aire. Este flujo de aire enfría o calienta una resistencia que está con un flujo de corriente en esta zona y según cómo varía esta resistencia por el mayor o menor flujo de aire que enfría esta resistencia, va a tomar una medida. Este es un equipo que requiere de alimentación porque requiere mantener una resistencia energizada. ¿Cuánto disminuye la temperatura en esta resistencia energizada por un flujo de aire? Va a ocupar una información que mi controlador va a transformar para indicarme la cantidad de aire. ¿Qué es lo que mide? Temperatura y resistencia del aire, y una resistencia a distintos flujos de aire. Estas mediciones de temperatura están relacionadas también con cierta cantidad de aire que está pasando. El segundo es un sensor de depósito líquido. Acá observen que se divide en dos componentes. Tengo un componente de medición acá en la parte superior y tengo una segunda parte inferior. Esta segunda parte que lleva acá un hexagonal es una funda con la cual permitimos que el equipo sensador no se encuentre en contacto directo con el fluido. ¿Qué gano con esto? Que el sensor no se llene de sales calcáreas, ¿ya? Que el sensor no se dañe por el efecto de la corrosión del agua. Siempre la mayoría de los sensores de líquido, a excepción de las varillas que voy a instalar en el, ¿cómo se llama? Que voy a instalar en mi equipo atmosférico, vienen cubiertos. Por ejemplo, si yo quiero instalar un sensor de temperatura a mi termosolar, voy a instalar primero una funda, una vainilla o funda, y en esta funda o vainilla va a ir conectado mi sonda de medición. ¿Ya? Sensor de bloque de motor. Este sensor clásico de temperatura es la base del funcionamiento de la termocupla, como el que tenemos acá abajo a mano izquierda. Mano derecha, sensor de tubería. ¿Ya? Para medir también temperatura en tuberías. Vaina de acero. Este sensor también se integra en estas vainas como la que tenemos acá arriba, en el sensor de depósito líquido, el sensor en interior, rodeado de silicona térmica, también se puede utilizar con esta misma funda que tenemos acá. De hecho, estas fundas son estándar para estos dos tipos de sensores que permiten medir este de abajo, medir temperatura en un fluido, pero no directamente en el fluido, a no ser que tenga la vaina, y este que viene con la vaina incluida para medir fluidos. Sensores de pared, sensor infrarrojo, el cual envía una señal infrarroja que varía su frecuencia y varía su longitud de onda, se recepciona por el equipo y según esta variación de frecuencia y longitud de onda va a entregar una información de temperatura. Este sensor infrarrojo es el que vamos a utilizar también junto con una cámara termográfica para el taller que nos viene en marzo de instrumentación. Les vuelvo a contar que para marzo ya se están fijando 4 talleres de 4 horas cada uno, en el cual vamos a realizar las mediciones reales con todos estos equipos. Estoy pidiendo el equipo de ultrasonido y otros equipos interesantes que nos van a permitir realizar mediciones mucho más certeras y poder utilizar los equipos. Lo mismo para medir corriente, la pinza amperimétrica, para medir tensión, para medir intensidad de corriente. Y el sensor de placa electrónica, que no lo vamos a ocupar nada, son los sensores que
voy a encontrar adentro de un inversor. Ya estos sensores, si los trabaja un electrónico. Yo no tengo mucho que hacer acá porque se requieren equipos especiales o se requiere la utilización específica de ciertos equipos, por ejemplo el comprobador de diodos, entre otros, que no están fuera de nuestro rango que tenemos que alcanzar con este ramo, por lo tanto no vamos a entrar más. Sensores de nivel de luz. A ver, ¿cómo se llama el equipo que tenemos acá a mano izquierda en la parte inferior? Javier, Sí, sí. ¿cómo se llama este equipo que está acá a mano izquierda? Este es el medidor de radiación solar en difusa, si no me equivoco. Total. La difusa se mide con un diferencial entre el piranómetro, que es el medidor de radiación total que tenemos acá. Ah, mira, ahí sale el nombre. El piranómetro, que es el medidor de radiación total, y el pirheliómetro, que es el medidor de radiación directa. La diferencial, la dirección directa menos la radiación total, me va a entregar el valor de radiación difusa. ¿Ya? Este es uno de los más importantes. Fototransistor, que funciona casi todas las fotoceldas. Fotodiodo, fototransistor, me permite tener una multitud de información. Los fotodiodos también funcionan de la forma binaria, es todo o nada, ¿ya? Sensor de luminaria para exteriores, barrera láser, fotocelda, acá tenemos el LDR, ¿ya? No sé si hay mucho más, el crepuscular, que es para medir la cantidad de luz nocturna que tengo, ¿ya? La cantidad de luz que tengo en la anochecer. No sé si hay mucho que ahondar acá, la verdad. Sensores de humedad, los famosos higrómetros, ¿ya? Para medir humedad. También tenemos de distintos tipos, ¿ya? Para medir humedad en terreno, humedad en madera, humedad exteriores. Este es el que vamos a utilizar nosotros. Para medir humedad exteriores, este sensor que tenemos acá, el que es el que traen las centrales del clima, ¿ya? Que se utilizan tanto en sistemas solares. El resto, la verdad que no los vamos a ver, salvo el medidor de humedad de exteriores, que es el que les estoy mostrando acá. Presión de aire. Ah, caray. Ahí sí. Los dos primeros acá trabajan con cápsulas de silicón. eh, en este caso permite, el primero es mide presión absoluta y el segundo sirve para medir presión diferencial. ¿Ya? El tercero también tiene una membrana deformable similar al silicón. En este caso es una membrana, cualquier tipo de membrana deformable. Los de acá, estos negritos, yo sé que es silicón porque los conozco, trabajo con ellos hace hartos años. El de acá al lado puede ser cualquier tipo de membrana, el cual se deforma y al deformarse varía su resistencia. El paso de un voltaje, una corriente eléctrica por este sensor va a variar según la resistencia, influenciada por la variación de presión que afecta al sensor. ¿Ya? Presión atmosférica, sensor miniatura de placa, medidor de acople de tubería, presión de líquido, este sí lo vamos a ocupar, este sí puede que lo utilicemos. Diferencial de filtro acondicionado no, pantalla de medidas del clima, puede que también lo ocupemos. Acá los principales que vamos a ocupar son los primeros tres y el sensor de presión de líquido. ¿Ya? Chicos, recuerden que si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, consultar ahora. Sensores de diferentes tipos para domótica e inmótica. Le vamos a preguntar acá a su compañero, don Carlos, ¿usted sabe lo que es la domótica o la inmótica? ¿A qué hace referencia? Como yo creo que es como la distancia, ¿Qué cosa? ¿no?
como son sensores que funcionan como a distancias, se podría decir. ¿O no? Sí, anda por ahí. Sí. Por la foto dice usted. Sí, La domótica es la pero es automatización. que, ¿Mm? no, es que primero vi las imágenes de abajo y después vi como la imagen de la distancia. Cuando trabajamos con domótica, son todos los sistemas que permiten la automatización de flujos de circuitos en un hogar. Cuando hablamos de inmótica, estamos hablando de la misma automatización, pero en edificios. Urbótica, automatización en calles. Por ejemplo, el encendido de luces, la activación de semáforos o la activación de distintos sistemas que aumentan la eficiencia en el flujo en una ciudad. ¿Ya? Los sensores que están acá, sí, efectivamente son sensores de movimiento. ¿Qué tipo de sensores son estos? ¿De qué tipo? Los sensores de movimiento. De movimiento, ¿no? De movimiento, me dice. ¿Pero de qué tipo, po? Si los vimos recién. Los de movimiento, ¿cómo detectan? Detectan si hay una presencia parcial, si hay una presencia, un poco de presencia, de más presencia, mediana presencia, o detectan si hay o no hay presencia. Por lo general detectan si hay o no hay presencia, por lo tanto son del tipo binario. Binario. Y si alguno leyó lo que aparece acá al final, dice, estos sensores suelen entregar un valor de 0 o 1, o sea, binario. Ya, acuérdense bien. Estos sensores de movimiento están los infrarrojos, están los de microondas o están los mixtos. ¿Ya? Los mixtos son los que permiten, no son binarios los mixtos son los que permiten, por ejemplo, diferenciar entre un animal y una persona. Hoy en día se trabaja mucho en domótica con sensores de movimiento para los patios que identifican cuando es un humano o cuando es un perro, o por ejemplo cuando es el movimiento de unas ramas por el viento, identifica y sabe diferenciarlos entre sí. Acá estamos hablando de sistemas, ¿cómo se llama? Del tipo mixtos, ¿ya? En el cual detecta una imagen y detecta también un sensor infrarrojo, ¿ya? Les comentaba que estos sensores hoy en día es lo que se viene, es lo que está siendo más usado. Permite que yo en una casa pueda circular por la casa y las luces de los espacios se vayan encendiendo a medida que yo me acerque a los espacios, sin necesidad de mantener la luz de la cocina o la luz del baño encendida en todo momento. Yo abro la puerta del baño, se enciende la luz. Entro a la cocina, se enciende la luz, sin que tenga que estar activando interruptores. Salgo de la cocina, se apaga la luz. Salgo del baño, se apaga la luz. Esto es domótica, ¿ya? Y es lo que se viene, chicos. Hoy en día las casas inteligentes es lo que se viene, lo que está de moda. Les comentaba yo, hoy en día se puede controlar incluso la calefacción. Yo puedo llegar a la casa y puedo dejar programada mi calefacción para que encienda, para que apague a cierta hora. Puedo encender o apagar desde mi teléfono la calefacción de mi hogar. Esto es domótica. Cuando es edificios, inmótica. Cuando esta automatización se lleva a una ciudad, urbótica. ¿Ya? Tome apuntes, Carlos, para que vaya quedando esta materia bien clara. Javier, ¿cómo se llama? Ya vimos un poco esta materia, la estoy repitiendo para que le quede claro a usted también. En todo caso, después igual va a estar el video disponible. Pero Ya, profe. tomen apunte que eso es fundamental. Veamos la imagen del sensor que está acá abajo. Lo habíamos visto antes. Ruptura de cristal, NOC,
detector de presión para suelos, también, acá también tenemos cápsulas de silicona, ¿ya? O de sensores de variación volumétrica, detector de vibraciones, utilizado mucho en componentes electrónicos para cuando los roban se activen, o en automóviles, si es que lo mueven se activa. Acá al lado los famosos sensores de imán que se utilizan en las puertas, en la cual se activa cuando se abre o se cierra una puerta. No creo que haya que entrar mucho más. Les comentaba también a Javier que esta presentación va con toda la materia. No toda la vamos a ver, no toda la vamos a leer porque no es necesario, pero sí me parece importante que ustedes tengan esta información porque les puede servir en el futuro, les puede servir para algún trabajo o qué sé yo, lo que necesiten a futuro. Está bastante completa, ¿ya? Profundizamos netamente en las materias que se enfocan a lo que nosotros requerimos. Profe, Dígame. en marzo vamos a tener laboratorio de esto también. Así es. Ya. Eso le comentaba a su compañero que ya me pidieron la lista de horas, yo ya la envié, de los prácticos que vamos a realizar que están pendientes. Vamos a trabajar con tester, vamos a andar midiendo corrientes en la universidad, vamos a ocupar los anemómetros, vamos a medir flujos de aire, vamos a ocupar infrarrojo, voy a tratar de conseguirme la cámara termográfica y el pirómetro y vamos a realizar análisis de los mismos equipos que están en la universidad. Vamos a hacer análisis de conectores, análisis de paneles, de funcionamiento, con todo esto. Vamos a pedir los equipos y vamos a andar paseando por la universidad midiendo todo lo que se pueda medir. Donde hay algún punto que podamos realizar una medida, vamos a realizar esa medida. ¿Ya? Ya. ¿Y en qué fecha de marzo partiría? ¿Desde No lo principio? sé porque recién, todavía no hay horario, no hay nada. O sea, recién nos pidieron que informáramos de las horas que requeríamos y de los talleres que necesitábamos realizar. Ya. Esto me lo pidieron ayer. Es algo Ok. así totalmente nuevo. De hecho, ni le digan a la profe Vanessa cuando me vayan a decir, pero ¿para qué contaste? La verdad es que es una información nueva, está en procedimiento, por lo tanto puede ir variando esto con el tiempo. Pero en primera instancia nos pidieron la información de los talleres a realizar para el mes de marzo. Ya. La recuperación Ya. de talleres correspondiente a este segundo semestre. Ya. Ya, sensores de humo, incendio, no vamos a ocupar mucho, por lo tanto, la verdad es que no vamos a ahondar acá. El primer sensor que nosotros tenemos acá a mano izquierda, que mide sensor de calidad de aire, son los que se tienden a ensuciar y son los sensores que vamos a encontrar en un Califone. Si usted saca la carcasa del Califone, se va a dar cuenta que hay por lo menos 2 sensores de este tipo, como el que está acá a mano izquierda en la parte superior, ¿ya? Estos sensores a veces se ensucian, tienen una lectura errónea y el Califone no enciende. Por lo tanto, acá en un futuro, la limpieza del Califone específica de estos sensores y todos los componentes pueden permitir de que un Califone funcione. Si es un Califone que está averiado, una de las principales fallas de un Califone es por este sensor que está tapado, no está realizando una medición correcta. Y cuando mide que en el aire hay demasiada cantidad de CO2, ¿qué es lo que hace? Desconecta el paso de gas. Porque, ¿qué quiere decir que hay un aumento en la cantidad de CO2? Es que se está generando una combustión incompleta. Más detectores de gas, no entraría mucho más. Este es el primero que está acá, es el que vamos a ver nosotros, los Califone solares, en las calderas, en todo lo que es calefacción a gas o dentro de energía, a leña, vamos a ver este sensor de acá, el que está a mano izquierda. Este me interesa que se memoricen más que estos otros que tenemos acá. Esto es lo que nosotros vamos a ver y que vamos a ver cuando desarmemos un Califone. Mantenimiento, limpieza o recambio. El CO, se los comento también, el monóxido de carbono es un agente cancerígeno, ¿ya?
es el que principal genera distintos tipos de cáncer, genera malformaciones en los bebés también cuando nacen y una serie de trastornos. Es un gas mucho más fino, mucho más delgado, ya que es monóxido, a diferencia del dióxido. Al ser monóxido es una partícula más simple y al ser una partícula más simple, nuestro cuerpo la adquiere con mayor facilidad. Si fuera trióxido o si fuera otro tipo de, por ejemplo, como el dióxido, es una partícula doble un poco más compleja que requiere también mayor esfuerzo para su asimilación. Por lo tanto, acá el más peligroso de todos es el monóxido de carbono. El dióxido de carbono es el material particulado que genera la contaminación, que genera el efecto invernadero, que genera la lluvia ácida, que genera el suelo aceitoso, el suelo, la contaminación del suelo. El dióxido de carbono también es el que se almacena en nuestros pulmones y genera el cáncer al pulmón. Es una partícula un poco más compleja y un poco más gruesa, más pesada que el monóxido de carbono, pero tanto el monóxido como el dióxido son de alta peligrosidad para la salud. Sensores que tenemos acá a mano izquierda, estos sí los vamos a ver. Central este es de una central meteorológica. Acá tenemos, de mano izquierda tenemos una veleta para medir dirección de viento, abajo un anemómetro para medir velocidad y abajo un medidor de humedad. Estos tres parecen sacados de una central meteorológica, los vamos a ver. De lluvia no lo vamos a ver, pluviómetro acá no, sistema de corte de agua para viviendas, este sí lo vamos a ver. Bueno, no para detector de inundación, pero sí un sensor similar a este que permite variar el flujo, cortar, por ejemplo, como la válvula del atmosférico, ¿cómo se llama, chiquillos? La válvula... caray. Que es del tipo todo o nada, esta válvula. El motorcito paso a paso, ¿cómo se llama? Válvula. Bueno, la válvula que permite el corte del flujo de agua en un sistema termosolar de termoatmosférico. ¿Ya? Este mismo sistema también existe para las válvulas de 3 vías que permiten funcionar con el califón o con el termosolar. Detectan la temperatura del flujo de agua y varían para que funcione o con el termosolar o para que se alimente del califón solar. Tiene estas dos opciones. ¿Ya? Válvula solenoide se llama la válvula del sistema atmosférico. Pulsadores, súper importante, pulsadores que tenemos acá. Estos pulsadores conectan, mantienen el paso de la energía o desenergizan mientras se mantenga pulsado. Interruptores tienen dos posiciones on-off. Conmutadores, ¿qué es lo que es un conmutador? El conmutador permite cambiar de una alimentación u otra alimentación con el circuito energizado. Por ejemplo, cuando yo tengo un sistema fotovoltaico que quiero dejar conectado a la red o funcionar en modo fotovoltaico con uno de los dos, tengo que utilizar un conmutador para variar o la alimentación de la red o la alimentación de mi equipo fotovoltaico, de mi inversor. Si utilizo un interruptor o un interruptor convencional, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente el arco eléctrico que se va a generar cuando cambio de un circuito a otro va a quemar el sistema. El conmutador es el único que está preparado para cambiar de posición, para cambiar flujos eléctricos con el circuito energizado. ¿Ya? Que nunca se le olvide el conmutador. El conmutador se ocupa mucho en fotovoltaica para trabajar con uno u otro sistema. ¿Ya? Teclados, potenciómetros, ya que varían su resistencia, y un segundo potenciómetro que tiene también un interruptor y conmutador, ¿ya?
el de arriba es de resistencia variable, el segundo es un conmutador y a su vez también un potenciómetro. ¿Qué es lo que requiere, qué es lo que hace esto? Yo, por ejemplo, acá, observen, tengo un dial. Yo quiero que a cierta temperatura o a cierta corriente el equipo cambie de flujo. O sea, si tengo, por ejemplo, si sé que tengo un panel fotovoltaico, cuando mi sistema fotovoltaico baje de cierta corriente, voy a querer que se active un conmutador que va a cambiar de mi sistema fotovoltaico a la alimentación de la red. Por ejemplo, puede ser un equipo conectado a la tensión de la batería que detecte cuando la tensión baje, que cambie, envíe una señal para que un conmutador cambie del inversor a la alimentación de la red, ¿ya? Tanto este tipo de potenciómetros mixtos como conmutadores son muy utilizados. ¿Dónde voy a utilizar un potenciómetro? Por ejemplo, en una bomba, ¿ya? En una bomba, muchas veces yo voy a requerir variar la corriente con que se llega a la bomba, ¿ya? ¿Para qué voy a utilizar un potenciómetro, por ejemplo, o una resistencia variable? Para que la bomba tenga una mayor cantidad de energía en la partida, ¿ya? O tenga, se ocupan mucho los partidores, tenga una corriente lenta, ¿ya? Tenga un flujo de corriente lento para la partida de la bomba y luego se vaya acelerando a medida que esta vaya funcionando. ¿Qué gano con esto? Cuidar los equipos y se requiere una menor cantidad de energía para que, por ejemplo, una bomba salga de la inercia. Un potenciómetro me va a permitir variar la velocidad con la que funciona una bomba, ¿ya? Una resistencia, por ejemplo, el computador, un potenciómetro, me va a permitir trabajar a distintas potencias con una bomba. Un partidor me va a permitir, para una bomba, me va a permitir trabajar con una mayor corriente, pero más lenta. ¿Cómo tengo una mayor corriente más lenta? La corriente son los amperios. La energía con la que van estos amperios es la tensión en voltaje. Si yo disminuyo la tensión para aumentar la corriente en amperios, voy a tener una mayor corriente con menos energía. O sea, mucha fuerza para mover mi bomba, pero a un ritmo lento. A medida que la bomba sale de la inercia, disminuyo la cantidad de electrones, la corriente que estoy entregando, y paso parte de esta corriente en energía para elevar mi tensión, para elevar el voltaje. De esta forma restablezco el funcionamiento de la bomba a la velocidad que yo requiero. ¿Se entiende? Sí. ¿Los dos se entendieron? Sí, profe. Ya. Es un poco intensa esta información y entra en el certamen. Así que ideal que no queden dudas. Ya, los vamos a ir mostrando acá abajo. Acá tenemos un contador eléctrico. A mano derecha un contador hidráulico, detector de flujo de aire por flujo, ¿ya? Por variación de temperatura en el flujo de aire. Detector de flujo líquido por palanca. ¿Cómo es esto? Este equipo que tenemos acá se instala en una tubería y la presión que ejerce el flujo en esta zona genera un torque. Este torque es medido por el componente que tenemos acá arriba y a mayor presión ejerza el flujo, va a ser mayor el caudal que lleva. Esto, por supuesto, para condiciones estándar de temperatura, para condiciones estándar de diámetros de tubería. Si varían los diámetros de las tuberías, si varía la temperatura del fluido, recordemos que un flujo a menor temperatura va a ser un flujo más compacto que va a llevar una mayor cantidad de materia en un caudal. Un flujo a mayor temperatura va a ser un flujo un poco más excitado, menos compacto, más expandido, que va a llevar una menor cantidad de materia en un caudal.
Y el último que tenemos acá, el más importante de todos, mi detector inductivo de corriente. Este lo que mide son amperios, la cantidad de amperios que circulan por un cable. Esto que tenemos acá es la única forma que tenemos de medir la eficiencia, por ejemplo, de mi sistema fotovoltaico o la corriente que se está midiendo. Le había contado que para un sistema que había instalado en la casa central me pidieron medidores de corriente para un generador eólico y para un sistema solar en forma independiente. Lo que trajimos, ya que no había acá en Chile, no encontré uno que trabajara en el rango de corriente sobre 10 amperios, casi todos trabajan menos de 10 amperios. ¿Por qué? Porque para medir el flujo de corriente o es por una pinza o requiere un cable grueso o un tester con cable grueso que circule la corriente para medirla por él. En el caso de la pinza amperimétrica, la gracia que tiene es que no requiero que el flujo de corriente pase por el equipo, por lo tanto es un equipo que puede medir flujos de corriente mucho más altos, ¿ya? Esto fue lo que se trajo para solucionar la medición del sistema eólico. Se trajo de Estados Unidos un equipo para medir corriente en calentadores eléctricos que funcionan con 3.000, 4.000 watts, por lo tanto estaba dentro del rango de un amplio rango de medición, ¿ya? Este es el mismo principio que mide la inducción electromagnética del cable, por el cual trabaja la pinza amperimétrica con las que vamos a realizar las mediciones en la universidad. Sensores de huella digital, lectores de tarjeta magnética, RIF de tarjeta, estos no los vamos a ver, pero existen. Y yo creo que vamos a quedar hasta acá, hasta adaptación de señales. Ya estoy un poco cansado la voz y yo creo que es suficiente materia por hoy. Fue una clase bastante intensa. Los dejo comprometidos para la próxima semana, tanto a Carlos como a Javier. En el caso de Carlos, estamos complicados en su situación porque todavía no podemos, no puede rendir el examen. Lo quiero comprometer para la próxima semana, después de la clase, para que pueda rendir el examen que tiene pendiente y así quedar con al menos con una nota. En este momento tiene 0, ¿ya? Por autorización de la profesora, de la jefa de carrera Vanessa, usted puede dar este examen, porque la verdad es que por normas de la universidad, si es que no hay un justificativo médico, la verdad es que no se pueden dar exámenes. O sea, los motivos personales acá en la universidad, la verdad es que no cuentan mucho, ¿ya? Se requiere un justificativo real para, o sea, físico, perdón, no real, físico, para poder justificar la inasistencia a certámenes. En este caso, usted está en un caso especial, le pido que lo aproveche para que pueda rendir con éxito los exámenes y poder pasar este curso que estábamos hablando ya con Javier. Tiene una asistencia muy baja. En condiciones normales de asistencia ya estarían los dos reprobados, ¿ya? Las clases son en esta misma dirección todas las semanas y el horario lo cambiamos por decisión en conjunto todos los jueves a las 2:40, ¿ya? 2:40 p.m. para que no se vuelvan a olvidar. La semana pasada lo estuve esperando también y no llegó ninguno de los dos, ¿ya? Así que la próxima semana y de aquí en adelante requiero que estén en las clases, ¿ya? Para que podamos ¿A qué hora, pasar el profe, ramo. perdón? Dígame, estimado. Perdón por la falta de profe, pero ¿a qué hora son las clases? 2:40. Les envío un Ya, correo también con la información para que lo revisen, que está en el aula también. ya, profe. Profesor, Dígame. le quería pedir si puede revisar el aula porque como le dije, me parece que se han borrado algunas cosas y no están, por ejemplo, estas diapositivas no hay. Lo único que están es la descripción del curso y las 3 clases grabadas, pero no están estos archivos, por ejemplo. Para Mire, ver si es que... hagamos algo, deme un segundo, revisémoslo ahora en línea, ¿ya? Ya, perfecto. A ver, ¿qué tenemos acá? Instalación de equipo, energía solar térmica, no.
Unidad, mis cursos, instalación, mis cursos, página principal. Estamos en taller de instrumentación, mis cursos, unidad, presentaciones. Hay 3 presentaciones, grabaciones de clase en formato streaming. Hay 3, están ahí. Y documentos complementarios, también tienen un documento complementario. Está toda la información, estimado. Mire, ingrese a la plataforma y no en información general, sino que en la pestaña de arriba, fíjese que al lado dice unidad. En la sección de unidad, bajando, en la parte de abajo está toda la información que requiere. Dice recursos de aprendizaje, presentaciones, grabaciones de clase en formato streaming y documentos complementarios. Están los 3 puntos cargados. Y ahora voy a cargar esta nueva clase también y esta diapositiva también se las voy a cargar. Ah, ya, profesor, en presentaciones están estas diapositivas. Yo las estaba buscando en documentos complementarios, claro, ahí no sale nada. No, claro, en presentaciones, sí, y grabaciones Ya, de clase. perfecto. Sí. ¿Lo encontró ya? Sí, profe, ahora sí, todo bien. Ya, súper. Ya, pues chiquillos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su Igualmente, asistencia. Igualmente, gracias. Sí, profe. Chao, que les vaya bien.